¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. El día de hoy vamos a aprender acerca de la concepción de una nueva vida. Entre las temáticas que vamos a ver va a ser lo que es el embarazo, el desarrollo prenatal. Te invito a que revises totalmente el video y los detalles los vas a aprender a continuación. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. El día de hoy vamos a tratar lo que es el desarrollo prenatal, el embarazo y el recién nacido. En lo que corresponde a lo que es el desarrollo prenatal, este se refiere a todo acontecimiento desde la fecundación hasta el nacimiento. Antes de que se pudiera observar mediante un microscopio cómo el óvulo y el espermatozoide se unen formando una nueva célula, muchas teorías intentaron explicar la formación de nuevos seres que postulaban. Antes se tenía mucho la idea de que el nuevo ser se encontraba en miniatura dentro de un espermatozoide o un óvulo. Pero fue hasta las observaciones realizadas de hace más de 100 años por un zoólogo suizo, quien vio por primera vez un microscopio en cómo el espermatozoide entraba en un óvulo. Estas creencias así pudieron desecharse mediante estas investigaciones. Desde entonces, las técnicas desarrolladas han permitido conocer muchas cosas sobre la vida prenatal y sobre la influencia que el medio tiene en las primeras etapas de formación del nuevo ser. Hoy en día el desarrollo prenatal se considera una fase vital del desarrollo humano en que el bebé crece respondiendo a una serie de factores internos y externos. Es así que en esta etapa de la vida puede dividirse en 4 fases, lo que es la concepción, el cigoto, el embrión y el feto. A continuación vamos a ir describiendo cada uno de esos apartados y vamos a ir detallando cada paso del desarrollo prenatal. La concepción de una nueva vida. La fertilización es el proceso por el cual el espermatozoide y un óvulo se unen para crear una sola célula. De esta manera, este procedimiento solo se consigue si el espermatozoide consigue perforar la capa que rodea el óvulo. A partir de este momento, la membrana del óvulo se vuelve impenetrable para los demás espermatozoides que se van desprendiendo y tienen lugar una serie de cambios químicos que permiten la fusión entre el óvulo y el espermatozoide elegido. A pesar de los cambios que impide que otro espermatozoide penetre, los rechazados en sí siguen merodeando durante varios días. Hasta hace relativamente poco se creía que era cuestión de suerte o azar el que un determinado espermatozoide consiguiera penetrar en el óvulo. Sin embargo, parece que el óvulo emite unas señales químicas que sirven de guía y ayudan a seleccionar aquellos espermatozoides que están mejor preparados para llevar a cabo lo que es la fecundación. Durante las horas que siguen la penetración del espermatozoide, el material genético de ambas células se va combinando. Recordemos que el óvulo y el espermatozoide son las 2 células del cuerpo humano que consta cada uno de 23 pares de cromosomas. Al unirse forma una nueva célula de 46 pares cromosomáticos, que contiene toda la información necesaria que da lugar al nuevo ser. Esta nueva célula que forma en sí el óvulo y el espermatozoide se denomina cigoto, aquí como vemos en la imagen. El cigoto es la primera etapa del periodo prenatal y se extiende desde la concepción hasta la segunda semana de edad. A través de esta imagen vamos a dar detalle de cuál es el proceso por el que pasa el cigoto. Si bien es cierto, la fecundación humana comienza con el ciclo menstrual de la mujer, Este ciclo prepara el cuerpo de una mujer para la fecundación. Aproximadamente a la mitad de este ciclo, el cuerpo de la mujer está listo para comenzar el proceso de la fecundación humana. En este punto es donde el óvulo se libera u ovula a la trompa de Falopio. Vamos a ir detallando cada uno de este proceso. Primero, el cigoto se divide, aproximadamente cada 20 horas. Primero en 2 células, luego en 4 y después en 8, así sucesivamente. Alrededor de 4 días después de la concepción, cuando la división alcanza más o menos las 16 células, el cigoto se convierte en mórula, es decir, en una masa compacta de forma parecida o similar a lo que es una mora.
La mórula debe ir pasando por la trompa de Falopio hasta llegar al útero, ¿no? Donde ahí se implantará. Una vez que la masa de células ha alcanzado el útero, comienza la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es un proceso por el cual las células de la mórula, que eran todas idénticas, comienzan a diferenciarse. ¿Qué significa esto, no? Significa que empiezan a adquirir rasgos propios que las hacen muy diferentes a las demás y con una función específica. El centro de la mórula se hunde dando lugar a la esfera hueca llamada blástula, ¿no? Y las células que la componen se separan en dos grupos distintos. Las exteriores formarán la placenta y las interiores darán lugar a lo que es el embrión. Como hemos visto en detalle el proceso de la fecundación, también merece en sí brindar ciertos detalles en lo que corresponde al material genético. El material genético que heredan los hermanos nacidos de los mismos padres tienen una organización diferente. Esto repercute en las diferencias tanto físicas como psicológicas que todos los hermanos muestran. Sin embargo, hay hermanos que son idénticos, ¿no? Los llamados gemelos, ¿no? Porque se forman a partir de un único cigoto, ¿no? Que después se divide. Esos hermanos denominados gemelos idénticos o monocigóticos comparten exactamente el mismo material genético. En otras ocasiones, cuando las mujeres producen dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides, los hermanos gemelos se forman a partir de dos cigotos genéticamente diferentes, ¿no? A estos hermanos en sí se les denomina gemelos fraternos o disigóticos, ¿no? Los que se denominan acá o se llaman gemelos. Ellos comparten la misma cantidad de material genético que los hermanos nacidos en momentos diferentes. Así, a diferencia de los gemelos idénticos, no tienen por qué parecerse físicamente ni pertenecer tampoco al mismo sexo. La herencia genética, ¿no? La herencia genética está muy relacionada a lo que es el sexo, ¿no? La base en sí de esto está llamado en el compuesto químico denominado ácido desoxirribonucleico, ¿no? El famoso ADN. En sí, los cromosomas son hebras de ADN que constan en sí de pequeños segmentos llamados genes. Estos cromosomas sexuales son cromosomas X o cromosomas Y. El cromosoma sexual de todo óvulo es un cromosoma X, pero el espermatozoide puede contener un cromosoma X o un cromosoma Y. De esta manera, a partir de esa ecuación se puede determinar el sexo, ya que el padre puede proveer tanto un cromosoma X como un cromosoma Y, y la madre puede proveer solo cromosomas X. De esta manera, cuando se unen los gametos tanto femenino como masculino, quien determine en sí el sexo va a ser el varón, ya que tiene la posibilidad de proveer lo que es un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, la conjunción de ambos cromosomas va a determinar el sexo. De esta manera, la madre, al incorporar un cromosoma X y el padre se incorpora un cromosoma X, dará nacimiento a lo que es una mujer. Por otra parte, ¿no? Si la mujer provee su cromosoma X y el padre provee un cromosoma Y, dará a un nuevo ser varón. De esta manera, ¿no? Cuando un óvulo X es fertilizado por un espermatozoide que lleva cromosoma X, el cigoto se transforma en un XX, que sería una hembra genética. Y cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide que lleva un cromosoma Y o Y, el resultado en sí da un cigoto XY a un macho genético. Tal como observamos en la imagen, la madre provee solamente cromosomas X y el padre provee lo que es cromosomas X e Y. La conjunción de esto va a determinar lo que es el sexo del nuevo ser. Entonces, recapitulando nuevamente lo que ya hemos ido estudiando, la etapa germinal consiste en sí desde la fecundación hasta las 2 primeras semanas. Todo lo descrito anteriormente, ¿no? Durante esta etapa transcurre en sí la etapa de la concepción hasta las 2 primeras semanas de edad gestacional, donde el cigoto sigue este proceso que hemos ido nosotros estudiando. La transformación a mórula, donde se realiza lo que es la etapa de diferenciación, ¿no? Cuando se convierte en blastocito
y se adhiere a la capa uterina. Por otro lado, entramos a la etapa embrionaria, que es en sí la segunda etapa del periodo prenatal. Esta se extiende desde la 3ª semana hasta la 9ª semana. Esta fase comienza cuando se ha logrado la implantación en el útero, ¿no? Es decir, el enganche en la parte interna del útero y la consecución en un entorno que permite el alimento y crecimiento durante los meses siguientes. La implantación produce una serie de cambios hormonales en la mujer, como la retirada de la menstruación, ¿no? El aumento de riego sanguíneo en los pechos, ¿no? O el aumento también de la temperatura corporal. A partir de la 3ª semana, las células interiores de la blástula, ¿no? Se diferencian en 3 capas de células que darán lugar a lo que son los órganos y estructuras vitales. En un primer momento se forma lo que es el ectodermo y el endodermo, ¿no? Las células del ectodermo, que forman en sí la capa exterior, ¿no? Darán lugar a lo que es el cerebro, ¿no? La médula espinal, ¿no? El sistema nervioso, la piel y los órganos sensoriales. Por otra parte, las células del endodermo se encargarán de la formación de las glándulas y órganos internos como el estómago y los intestinos, ¿no? Entre ambas capas surge una tercera, ¿no? La denominada mesodermo, ¿no? Que dará lugar a lo que son las vísceras, ¿no? El corazón, los músculos, los huesos y los cartílagos. Al final de esta 3ª semana aparecerá ya un pequeño corazón que se conecte en sí con las venas, ¿no? Y hacia la 4ª más o menos semana ya empezará a latir el corazón, formando el primer sistema orgánico funcional. De esta manera, en la 4ª semana se empiezan ya a desarrollar lo que son la cabeza, los órganos sensoriales y unos bultos que luego formarán los brazos y las piernas. Hacia la 8ª semana ya se ha determinado de desarrollar en sí la longitud de los brazos y las piernas y los dedos, mientras que todos los rasgos en sí de la cara también ya están formados. Aquí el embrión pesa aproximadamente 1 gramo y mide 2.5 centímetros y, exceptuando en sí los órganos sexuales, ya cuenta con todos los órganos y características propias de un ser humano. De esta manera, la secuencia de crecimiento, también orquestada por un bajo control genético, depende en sí de los genes denominados homeóticos, que a través de la formación de proteínas comunican la parte del cuerpo que se ha de fabricar. El tercer periodo es el fetal, que va desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Durante este periodo el feto debe principalmente aumentar de peso y afianzarse también a las estructuras que ya posee. Durante el 3er mes se termina de formar órganos como el estómago, lo que son los riñones, el corazón, los pulmones. También a los 3 meses los fetos tragan, digieren y orinan el líquido amniótico, ¿no? Uno de los avances que más llama la atención es quizá que al final del mes el feto ya puede moverse y empieza a dar patadas, puede cerrar los ojos, puede fruncir el ceño, chuparse el pulgar. Durante el 4º, 5º y 6º mes se forma ya el cabello, ¿no? Las uñas y los dientes, ¿no? El latido del corazón se hace mucho más fuerte y los sistemas también, tanto digestivo como excretor, empiezan a funcionar. El peso del feto aumenta mucho en estos meses y el cerebro también se multiplica por 6 en su tamaño, ¿no? De forma que ya también empieza a observarse una actividad eléctrica muy parecida al del recién nacido. En el último trimestre del embarazo, el feto ya tiene 2 órganos necesarios para sobrevivir, ¿no? En estos 3 últimos meses se produce una maduración de las estructuras que ya están creadas y han empezado a funcionar. Así también aumenta la actividad cerebral y se distinguen momentos de sueño y de vigilia. También se ejercitan los pulmones y el sistema cardiovascular, ¿no? Se aumenta considerablemente de peso y se forma también una capa grasa, ¿no? Que protegerá ante los cambios de temperatura en el bebé. También se produce un almacenamiento de los alimentos y vitaminas que ayudarán al bebé durante los primeros días cuando salga del cuerpo de la madre, ¿no? Hasta que en sí ellos logren tomar la leche y se establezcan de forma regular. Estas en sí últimas semanas son sobre todo de acumulación de seguros para la supervivencia y la salud durante la primera infancia. Bien, chicos, esto es todo por esta segunda sesión. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido suficientes para cada uno de ustedes. Recomiendo revisar anticipadamente antes de la videoconferencia lo que es el video de explicación de esta sesión.
así como también el podcast donde se trata de explicar algunos detalles del curso que también son importantes. Así que nos estaríamos viendo la otra semana. Hasta luego.